Buenas noches, gracias por acompañarnos. Esta noche te traemos un tema interesante y que esperemos sea edificación para ti y para todos en tu congregación. Mujeres en el ministerio. A continuación, una canción y empezamos. El tiempo y que los años marcan mi cara, que mi voz ha cambiado, que no es el mismo mi caminar, que malgasté mi fuerza, que en vanidades la dejé ir, que diga no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril, pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Hay quienes me aconsejan que toque ahora la retirada, que lo que no hizo el joven jamás el viejo conseguirá, que el tren se me ha pasado, que debería ya desistir, que ya no estoy a tiempo, que mi carrera llegó a su fin, pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. Habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Un aplauso para Daniel. Bueno, esperamos que haya sido de mucha bendición esta alabanza. Como bien comentaba Jonathan al inicio, el tema de hoy es mujeres en el ministerio y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el pastorado en las mujeres. Sabemos que muchos de nosotros a veces hemos hecho comentarios al respecto, algunos a favor, otros en contra, pero en mi punto de vista muy personal siempre he creído que hacer pues una diferencia entre un hombre, una mujer, un niño, una persona de la tercera edad y decir como que alguien está más capacitado o menos capacitado para servir a Dios, siempre se me ha figurado como la cosa más torpe que puedes llegar a decir. Esta alabanza nos dice que no importa la edad en la que estés, si Dios te dio una promesa, Dios la va a cumplir. Y no tenemos por qué dudar, no somos nosotros nadie para dudar del poder de Dios, pero sí estoy consciente de que lo podemos llegar a limitar. Y muchas de las veces nosotros nos dejamos guiar por lo que las personas dicen. Y nosotros debemos dejarnos guiar por lo que Dios nos ha dicho y nos ha prometido y ser responsables con eso. Y bueno, doy la bienvenida en esta noche
primeramente a las damas. Bienvenida Gaby, una vez más aquí a Duda Razonable. Saluda a la gente. Buenas noches, una bendición estar de nuevo con ustedes. Ok, buenas noches Iván. Bueno, buenas noches, hermano mayor. Tenemos el día de hoy un buen amigo, invitado también, Abraham García. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto estar con ustedes y pues integrándonos al gran equipo de este programa, esperando ser de bendición y contribuir. Y por último, y no menos importante, a mi buen amigo Jonathan. Buenas noches, que Dios nos bendiga. Ok, empezamos el programa rapidito porque nos han sugerido que los programas sean de una sola exhibición y que sean rápidos. Y voy a empezar con una pregunta muy simple el día de hoy acerca del Ministerio de Mujeres, cómo las mujeres se desarrollan en estos ministerios, pero el que más como que nos brinca o que yo he escuchado muchas veces como que es el menos bien visto, que es el pastorado. El más debatido, sí, como dice Gabriela. Y yo voy a hacer un sondeo rápido. Por ejemplo, Iván, cuando hablo, te digo, la pastora, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? No, pues como dices, pastora, pienso en una mujer. Ajá. Lo primero que se te viene a la mente, Abraham, cuando te digo pastora. Pastora, la esposa del pastor. Exacto. Es muy buena respuesta, Gaby. Yo pienso en mi pastora. En tu pastora. Jonathan. Pues pienso en una mujer ejerciendo un liderazgo. Tengo algunas reservas al respecto, pero nada que me impida creer que su liderazgo no viene de Dios. Claro. Bueno, si yo tengo que decir qué opino de la mujer en el pastorado, sí les puedo decir que seguramente dentro de los planes de Dios ha sido siempre utilizar a cualquier persona, sea del género que sea y de la edad que sea. Pero sí debo reconocer que la figura de la mujer en el pastorado ha aparecido. Muchas gracias a todos aquellos que han renunciado al pastorado y que han tenido que ser las mujeres quienes tomen el reto y se han comprometido con Dios, porque siendo sinceros, muchos están rehuyendo al pastorado como si fuera deshonroso. Al contrario, no hay mejor honra que poder llevar a los pies de Cristo a las personas. Y yo sé que es una responsabilidad grande, pero cuando Dios te ha dado la promesa, Dios te acompaña y te ayuda y no te deja solo. Pero bueno, vamos a dejar de repartir culpas y hablar de lo que Dios está haciendo con nuestras hermanas en el ministerio. Y vamos a tomar una porción bíblica que soporta a favor, por así decirlo, en Hechos capítulo 2, del verso 14 al 18, habla acerca de lo que Dios considera dentro del ministerio. Vamos a ver si lo considera importante o no al género, la edad, la raza. Y bueno, en Hechos 2, 14 al 18 hace una declaración muy importante el Espíritu Santo por medio del escritor acerca del ministerio de las mujeres, ¿no? Y de los hombres y de los niños. Así es, este es un tema muy, ahora sí como dicen, delicioso. Bueno, a mí me gusta decirlo porque me gusta profundizarme, pero hoy va a ser delicioso y quiero compartirte esto como acaba de mencionar. El hermano mayor dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. Bueno, anyways, Quiero hacer énfasis en 3 puntos importantes.
dice en el verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. En el verso 17 dice, igual en el verso 16 hace referencia del profeta Joel, en el verso 17 dice entonces, y en los postreros días dice Dios, o sea, después derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Voy a hacer una pausa ahí, porque es importante que tengamos en cuenta que Dios está incluyendo, no está siendo exclusivo, no está diciendo que nada más unos y los otros no, está dando la responsabilidad a los varones que entiendan y que reconozcan que en el tiempo venidero el Espíritu Santo iba a ser derramado en toda criatura, de tal forma que los jóvenes y las jovencitas iban a empezar a profetizar. Esto es para aquellos que dicen y se burlan o hacen comentarios que denigran la figura de la mujer como profeta. Para que sepan, en el verso 17 habla acerca de que las mujeres profetizarán. Y después dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso es también para la gente que ha dejado de escuchar a los ancianos de la iglesia, ha dejado de escuchar lo que la gente tiene que decir. Y eso es importante que los líderes lo tomen en cuenta también, que Dios sigue hablando y Dios sigue siendo manifiesto en nosotros, y hay que seguir escuchando y abriendo nuestros oídos y nuestro entendimiento, porque Dios sigue utilizando y sigue cumpliendo su promesa. Y si dijo que Dios utilizaría a los jóvenes, los va a utilizar y los está utilizando. Y si Dios dijo que utilizaría a las personas de la tercera edad, también las está utilizando. Y grandemente, porque son pilares importantes de nuestra congregación. Y en el verso 18, y pongan mucha atención, dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y dice punto. Tiene un punto ahí. Punto. No se agrega, no se quita, profetizarán. Y entonces la pregunta que me haría yo es, ¿por qué tanta controversia con el tema de que los jóvenes, de que las señoritas, de que las hermanas, de que las mujeres estén en el pastorado? Lo que pasa es que nomás estamos tomando parte de la Biblia, parte que nos gusta, parte de lo que nos conviene, pero no estamos tomando en cuenta que Dios está hablando muy seriamente por medio de los apóstoles acerca de lo que iba a devenir. Entonces, no tanto de lo que debe venir, de lo que está sucediendo. Actualmente lo estamos viendo, pero en ese tiempo pues era como una profecía. Ahora, lo que menciona Pablo es la profecía del profeta Joel. Él hablaba sobre los postreros días, o sea, después de la venida del Cordero. Entonces esos postreros días eran en ese momento, en ese instante, y en el aquí y en el ahora, ¿no? O sea, a partir de que Jesucristo asciende, los postreros días empiezan. Hay una cita que vamos a revisar también, está en Gálatas capítulo 3, verso 28. Regularmente, como ustedes lo saben, gente que nos está escuchando, regularmente es una conversación bien amena, eso va a seguir siendo. El asunto es de que nosotros queremos primero poner las bases bíblicamente sobre este tema y después vamos a desarrollar nuestros muy personales puntos de vista, pero es importante que también tengamos esto muy en claro, porque para que después esto no se tome a descrédito y también sea como juego, y para nosotros es un tema muy serio, muy importante y de crecimiento para la congregación. Entonces vamos a revisar Gálatas capítulo 3, verso 28. Va, capítulo 3, verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay varón ni mujer. Para Dios no hay varón ni mujer. En pocas palabras, somos iguales, pero lo que considero aquí que el Espíritu nos estaba enseñando es que para Dios ya no hay excusas, ¿no? No hay excusas de que yo soy el hombre y que tengo la obligación, y yo soy mujer y yo tengo la obligación pero de seguir al hombre, y si va mal pues yo lo tengo que seguir a él. Dios nos está dando una responsabilidad, que ya no hay nadie que haya escuchado de su palabra y de su amor que pueda deshacerse de esa responsabilidad para con él. Eso es algo que nos tiene que quedar como que bien claro a todos, y a ti que nos oyes, ya no hay excusa.
Ya no hay excusa de que nos sometemos a lo que dice el líder, nos sometemos a lo que dice el pastor o la pastora, nos sometemos a lo que dice el marido, nos sometemos a lo que dice mamá o papá. No, cuando hemos conocido de la gracia de Dios y hemos participado del sacrificio de Jesucristo, también tenemos que participar de la responsabilidad que tenemos para con Él, de lo que Él ha depositado en nosotros. Y de que no hay ninguna excusa, ni de sexo, y en este caso de género, masculino o femenino, o de edad, para decir, Señor, es que yo no sabía, ¿no? Dios nos está dando puerta abierta para poder participar de Él y participar de su ministerio. Y que eso es algo maravilloso, ¿no? Porque imagínense que teniendo tantos deseos de servir a Dios, Dios pusiera tantas trabas. Y yo siento que las trabas vienen más de otra gente que de Dios, ¿no? Dios lo que busca es gente que vaya al campo y que quiera ir a sembrar y que quiera ir a cosechar, ¿no? Es que es algo muy interesante que dices tú sobre las trabas, y tal vez me voy a salir un poquito, pero es cierto, porque antes de que Cristo tocara la tierra, los judíos habían hecho más de los mandamientos que Dios había estipulado, hicieron muchos más. Como si a Dios se le hubiera olvidado algo. Ajá, entonces Le echaron la mano a Dios, ¿no? Como siempre. así está el asunto. Estamos regresando otra vez a ese tiempo en donde la gente está diciendo, no, Dios va a hacer esto, y porque nosotros lo decimos, diciendo lo que acabas de mencionar. Pero yo ya no me quiero salir del tema, simplemente es un comentario para poderlo... De cómo las personas Ajá. ponen de su cosecha. Sí. Ahora, Algo ya está establecido. ya ven que empecé con una pregunta que para ustedes era la palabra pastora, ¿qué significa? Ahora, entendiendo este contexto, les preguntaría, para ustedes, ¿qué significa ser una pastora o un pastor? Abraham, ¿qué me puedes decir? Precisamente estaba pensando qué responderte, fíjate. Y entendiendo que el pastor es quien guía a las ovejas. Si tú tienes una palabra de aliento, si tú tienes una palabra que vayas a, ahora sí que reprender a alguien, yo no creo que haya personas que tengan la etiqueta para hacer eso, siempre que venga del Espíritu Santo dirigido. Si tú como mujer, como miembro activo, de tu iglesia, tu congregación, Dios te da palabra para que vayas, reprendas o sanes o ayudes o confortes a una persona. Déjame decirte que esto es pastorear. Entonces estamos hablando que el Espíritu Santo de Dios no es privativo de nadie. Claro que no. Entonces podemos decir que el pastorado se tiene que entender como esa responsabilidad que Dios ha depositado en manos de personas que Él sabe que son responsables, pero que Él mismo da el voto de confianza sabiendo que esa gente está preparada para asumir la responsabilidad. Y lo que menos Dios está viendo es si usa pantalón o usa falda. Así es. En teoría, porque más allá de que el hombre no está tomando su responsabilidad, es que la mujer también ha entendido que es muy cómodo dejar toda la responsabilidad en el varón cuando Dios les ha puesto también un ministerio en sus manos. Y hablo de la gran mayoría de las mujeres que están solteras. O sea, hay mujeres que están esperando a ese líder que venga y las enamore y sea su príncipe azul y que traiga toda la unción, pero muchas veces ese príncipe no llega. Se van a quedar esperando, ¿no? Y se van a quedar esperando a desarrollar su Tristemente. ministerio solamente porque no tienen a esa persona que complementa. Y a ti que me escuchas te digo, no necesitas de nadie para cumplir un ministerio que Dios depositó en ti, porque Dios lo depositó en ti porque tú eres la persona indicada para desarrollarlo. Es así de simple, o sea, no es como que siendo egoístas. Qué bueno si puedes compartir tu ministerio con la persona con la que compartes parte de tu vida, pero esa persona no le va a dar cuentas a Dios de lo que tú tienes que darle cuentas. Y eso es... Te lo digo ahorita para que sepas, seas hombre, mujer, seas joven, y entonces en ese sentido sería mi pregunta. Si yo te pregunto, Iván, ahora, con todo este contexto, ¿cuál consideras tú que debería ser el perfil de un ministro mujer en el pastoral? El perfil de un ministro como mujer. Está muy interesante esa pregunta porque tiene que ver, bueno, en mi experiencia para mí tiene que ver el lugar en donde está, el contexto en donde va a pastorear o se le quiere capacitar. Sí. Si tiene las herramientas adecuadas para poder sobrellevar tal, si tiene el conocimiento de la palabra para poder sobrellevarlo como tal,
sin importar que sea mujer. Yo pienso que no hay diferencia, ¿no? Entre sea hombre o sea mujer. Mira. Justamente son las mismas características. Sí, pero sí coartaría su función si estuviera en un lugar que no le permitieran trabajar. Como lo Así, que por eso digo un lugar, o sea, que sea bien aceptado el ministerio de ella como mujer. Dice la palabra de Dios que el árbol por sus frutos va a ser conocido. Si tú como mujer que nos estás escuchando tienes el respaldo de que Dios te da la capacidad y la libertad de hablar, te da la capacidad y el respaldo de tu vida para poder compartir con alguien, ya sea mujer u hombre, una vivencia, una palabra de exhortación, de ánimo, yo creo que cumples con el marco de Dios. De hecho, Como servidor. De hecho, Así en es. Romanos 15, 16, más o menos, creo. No soy muy buena con eso. Pero habla acerca de Febe, si no mal recuerdo. Febe no decía exactamente que era pastor, pero decía que era ayudante, Sí. que Sí, supervisaba, que daba palabras de aliento, que entonces Ok, se pudiera entender como que entonces hacía la función. Exacto, del aquí hay pastor. una cosa que tenemos que nos tiene que quedar bien claro. Estábamos hablando el día de ayer cuando preparábamos el tema del programa y lo comentaba con Iván y lo comentábamos con Jonathan. Aquí hay otra cosa que es bien importante. En el reino, o sea, los que participamos del reino de Dios, esto es simple, los que participamos de las bendiciones que vienen y que traen consigo el sacrificio de Jesucristo y que llevamos el mensaje, te digo, para ti que me escuchas, que eres parte del reino, que estás laborando, que estás trabajando, obviamente es una responsabilidad muy grande. Y todos tenemos la misma responsabilidad. Dios nos dejó una misión y esa misión es muy clara, ¿no? Ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios nos ha enseñado y bueno, que Dios estaría con nosotros desde ese día hasta el fin del mundo. Pero hay un tema muy importante que vamos a tocar rapidito, después lo vamos a retomar en otro programa, pero lo comentaba con Iván. Pastores y pastoras que se están autoordenando. Qué fuerte. Entonces ahí es algo que nosotros queremos hacer una pausa. Hasta aquí vamos de acuerdo con que Dios no hace excepción de personas, punto número 1. 2, que Dios ya no hace esta diferencia entre el griego y el judío, entre el hombre y la mujer. Ya para Dios no existe eso. Antes lo existía por reglamento y porque pasaron muchas cosas que a Dios le molestaron muchísimo desde el inicio de la fundación del mundo. Y eso está muy claro, ya hablar de Adán y de Eva sin echarle la culpa a nadie. Dios retoma su relación con el hombre y con la mujer como su creación, como su máxima creación, y Él abre su corazón de nuevo y sus ministerios a que el hombre, tanto hombre como mujer, participen sin una diferencia para Dios. Con Dios se acabó. ¿Por qué? Porque si el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente, entonces yo no entiendo cuál sería lo suficiente para que hubiera el perdón. Entonces, si tú sigues pensando que necesitas hacer algo muy maravilloso para que Dios te perdone, estás equivocado. El sacrificio ya se hizo, Jesucristo ya hizo todo, nosotros participamos de esa gracia y adelante con el tema. La situación es esta. Entonces, para Dios ya no hay diferencia y participamos. Entonces, ese es el segundo punto importante. Todos pueden participar del ministerio de Dios. Evidentemente, la idea es que le den la seriedad. Con esto llego al tercer punto y lo vamos a tocar bien rápido para que me ayuden, bien rápido. Se están autoordenando la gente. Es un asunto bien interesante, pero mira, antes de seguir, yo quiero comentar esto que leyó Gaby. Y hay personas que dicen, no, es que la mujer no, bueno, lo que sea. ¿Cómo se dice esa palabra? Bueno, concientizar. Cristo está contigo, está en ti, está en cada uno de nosotros. Cristo está en la mujer. El Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo está en la mujer. Sí. Si están ambos, ¿por qué discriminamos? Porque el problema lo tenemos nosotros, porque el problema no es del Espíritu Santo. Porque El problema no estaba en los mandamientos, estaban en los mandamientos agregados. Entonces Dios tuvo que mandar a su hijo para que viniera a arreglar todo el zafarrancho que los hombres habían. Mira, Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, antes de la caída no había una distinción en rangos, ¿no? No había, o sea, si tú lees antes de la caída, Dios tenía a los dos por igual. Si bien es cierto, la mujer es la ayuda idónea, y lo mencionaba en una predicación, el vocablo que dice idóneo, es para referirse a la ayuda de Dios. Sí.
Entonces, antes de la caída no se menciona una desigualdad entre los dos géneros, ni entre Adán ni entre Eva, hombre o mujer. Después de la caída es cuando se da esta desigualdad, y a causa pues de muchas razones, ¿no? Entonces es un tema bastante escabroso, que es un tema que tiene para muchos programas, no nomás uno, ¿no? Entonces pues hay que tener en cuenta que para Dios no hace acepción de personas. Si Dios hiciese acepción de personas, hubiera hecho excepción con nosotros también. Exacto. Claro. Y eso Pero es muy un poquito importante. lo que Paco quiere hablar así como que rapidito, porque no creo que se pueda rapidito. Sí, es muy dado y es muy típico, y en estos últimos tiempos se está dando mucho. Las personas se autoordenan. Piensan que porque tienen conocimiento, yo no dudo que el Espíritu Santo mora en ellos, ni que tampoco Dios tenga un ministerio predestinado para cada quien, pero de ahí Pero hay a quienes que- no, hay quienes ahí no tienen el don, no tienen el talento, y como no les dan cabida, se están autoordenando también. Lo que pasa es que, mira, vienen las personas, te cuentan sus aflicciones, les das palabra, y ay, no, pues tengo el don. Ujú. Y viene la que sigue, y de repente ya te das cuenta que ya tienes 5, y ya tienes 10, y los pastoreas. Sí. Entonces, de repente ya haces reuniones en tu casa, y de repente, y dices, pues que Dios me está llamando, y tú provocas Sí, claro, eso, tú provocas el pastorado. claro. No tanto porque Dios te haya ordenado, y tú mismo te avientas el tiro, como luego dicen, y ya después voy a un instituto, y ya después hay ocasiones en las que, y por experiencia lo digo, en las que sí, pues toma ese rumbo, porque pues te diste cuenta en el camino, pero de que hay muchas personas, y afecta tremendamente a las personas a las que tú tienes, a las que tú Sí. tienes bajo autoridad, el que realmente tu ministerio no provenga de parte de Claro. Dios. Yo voy a tocar un punto que nada más lo voy a mencionar. Yo sé que esto va a dar pie a más programas. Dices tú que se están Ordenando. autoordenando. Ok. Puede ser que tengan el don, pueden ser que tengan destellos del don. Pero sabes muchas cosas que pasa ahora en un presente, y es una realidad latente, ¿eh? Y más aquí en Ensenada. El evangelio es un negocio. El evangelio es un negocio, y esto es muy fuerte, y por eso nada más lo voy a tocar ahí. Pero continuando con lo que dices, Paco. Un mal negocio, sí. Sí. No, sí, O sea, pero bueno, eso es harina de otro costal. Mira, Sí, siguiendo hablando sobre los autoordenamientos, es como por ejemplo, mira, te voy a contar un caso de una pastora. No me sé bien su nombre, pero pues no lo voy a mencionar. Gracias. Ok. Gracias. Entonces, esta persona nos citó a mí y a otro líder para platicarnos de un proyecto que traía y demás, y entonces yo comencé a hablarle con la ética ministerial. Nosotros sabemos aquí sobre ética ministerial, no quiero pensar en el sentido de quién ordenó. Yo le empecé a preguntar, hermana, ¿usted de qué congregación viene o qué concilio? ¿Cuál es su iglesia matriz? ¿Qué pastor la ordenó? Y me dijo, mira, hermano, pero antes de llegar a eso, ella a mí me dijo que ella estaba capacitada, que ella sabía ética ministerial y quién sabe qué. Y me dijo, mira, hermano, a mí nadie me ordenó, a mí me ordenó directamente el Señor Jesucristo. A ver, platíqueme, ¿cómo está esa situación? Sí, mira, hermano, a la iglesia en la que yo estaba, pues así, no me dejaban hacer esto o el otro. Sí participaban las mujeres, pero no me querían capacitar para liderazgo como pastor. A ver, ¿y qué más, hermana? Platíqueme. No, pues mire, varios profetas oraron por mí y me dijeron que yo tenía el ministerio de pastor. Y tengo videos, tengo testigos donde se me dice que que voy a ser pastora. Ok. ¿Pero quién la ordenó usted? El Señor Jesucristo. Bueno, ¿dónde está el video que bajó Cristo con sus ángeles y decirles, esta es mi hija y va a ser la pastora? No, hermano, es que Cristo. Y después de ahí me dijo que se salió de una iglesia y luego se salió de otra porque no la querían ordenar y luego se salió de otra. La cosa es que como 3, 4 iglesias, al grado de que me dijo, y ahorita tengo 7 años y tengo 10 miembros.
Y he estado a punto de cerrarla, pero sigo al pie porque el Señor me mandó como pastor. O sea, como lo comentábamos al inicio, no solamente es el saber hacer las cosas, no solamente es el querer servir a Dios porque yo no dudo que hayamos muchos que amamos a Dios de una manera hasta loca, de que queramos servirle en lo que sea, pero hay una cosa bien simple, uno tiene que reconocer y entender y saber distinguir los dones que Dios ha depositado en ti. Y Abraham comentó algo que es muy cierto. O sea, la palabra dice que por sus frutos. Los conoceréis. Entonces, pues está fácil, ¿no? O sea, si tú realmente, yo no digo que no pase esto, sabes que sabes que tienes el llamado y sabes y llega un momento en que explota, como dice Paco, ¿no? Hace boom. Y cuando caes en cuenta que sabes que, Señor, estaba entre que sí, entre que no, pero aquí estoy. Si quieres que lidere, si quieres que sea pastor, si quieres que sea ministro, o sea, cuando ya te das, entonces, ¿sabes qué? Pues ahora vamos a buscar esa cobertura, vamos a buscar el esa formación también. Esa formación, para que no pase lo de los 7 años y 10 miembros, pero ¿no? mira, Gaby, pasa una cosa que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a hacer Pero lo suyo. aquí viene también la otra parte. Cuando sí tienen el don, sí tienen el llamado, no, sí, vaya. y sus líderes y la iglesia Sí la bloquean. empiezan a meterte, empiezan Porque a eres bloquearte, mujer. porque eres mujer o porque eres joven o porque Mira, eres... y más allá de lo del género, yo coincido con lo que estaba hablando Jonathan. Mira, en muchos lugares nosotros sabemos que hay diferentes tipos de liderazgo. Y el liderazgo que más se repite en las congregaciones, y lo tenemos que reconocer, es el paternalista. Y muchas veces al pastor se le hace muy difícil, o a la pastora, creer que Dios te va a usar, y le da mucho miedo. ¿Por qué? Porque también conocen que a veces somos inconstantes, que somos incongruentes, que somos duros de cabeza, que somos difíciles para tratar, que no tenemos la experiencia, pero te ven como ese papá que siempre te ve como un niño. No sé si les ha pasado que tienen un sobrinito y que ya tiene 12, 13 años y llegas y lo abrazas y lo besas enfrente de toda la gente y le da vergüenza. Porque tú en tu mente lo sigues viendo chiquito como un bebé que lo alzabas y le cambiabas el pañal. Nuestros pastores muchas de las veces nos ven así, como esa ovejita que no venga a reírme que está hablando en serio. Es que ahorita que dices eso en la mañana, cuando venía para aquí a tu casa, me topé con una vecina que tenía años que no miraba y me dijo: Iván, ¿y cuántos años tienes? No, pues tengo 27. Ay, Iván, yo te miro como de 10 años todavía. Sí, cuando bajaste en la bicicleta empierrado, mucho A veces, Pedrito. Bueno, y a veces se confunde uno contigo en eso, pero no, ya, sí, hablando en serio, es juego. El pastor o la pastora o el líder batalla, vamos a hablar del buen líder, batalla para soltarte, porque le da mucho miedo, como el papá que te enseña a andar en bicicleta, que te caigas, ¿no? Y aunque traigas llantitas le sigue dando miedo, pero vamos a hablar de esos líderes que también no están teniendo una comunión con Dios tan plena, como para que Dios también les esté diciendo o les esté ayudando a que disciernan cuando tú ya estás capacitado. Y ese bloqueo, en vez de ayudarte, te perjudica. Claro, pues porque lo que menos te quieres vas es todo irte. condenado. Sí, porque no quieres ir de tu iglesia, pero llegas un momento en el que te das cuenta que ya no hay más para dónde darle. Independientemente de lo que tú quieres hacer, pues el que te den el banderazo siempre es así como que si te caes, pues ya no te duele. Y muchas veces es el banderazo, sí, pero enojados, pero vete, a ver cómo le haces. Que el Señor y así, y ahí va otro problema. Cola, ¿no? Sí, claro, pero ahí también está mal. Y ya no estamos hablando necesariamente de las mujeres, del ministerio que tú tengas y que Dios, tú que me escuchas, que Dios te ha dado. Y estás viviendo esa lucha de que no te dan luz verde y no te dan luz verde y luz verde, y tú sigues aferrado o aferrada en eso está perfecto, sigue siendo firme, pero tienes que entender de que muchas veces el banderazo ya lo dio Dios. Sí, va a llegar el momento en que las cosas se van a dar y las cosas van a suceder. Tú puedes ser un buen ejemplo para tu congregación y tus líderes, mostrando sabiduría, entendimiento, pero mucha paciencia. Porque ellos no es fácil que el líder entienda que a veces las ovejas ya crecieron y que esas ovejas ya no son ovejas, son líderes y son ministros, son pastores. ¿Por qué? Porque nos da miedo
hay otros, yo te puedo decir que hay gente que le pueda llegar a dar celo, pero yo voy a hablar de las congregaciones sanas, de corazón sano, que te puedo decir, no es que te bloqueen por coraje o por celos o por envidia, muchas veces es porque tienen la desconfianza de que cómo te va a ir, y eso es muy natural, porque sabemos que no es sencillo el servicio a Dios, eso no es algo muy, muy serio, y muchos pastores no se quieren dar como que no se quieren condenar al ordenarte sin ellos estar totalmente seguros de que tú estás capacitado para el ministerio. Entonces, ya entendemos entonces que este rollo de autoordenarse no es para nada sano. Para nada es sano. Y nuestra recomendación, no sé si están de acuerdo conmigo, muchachos, es toma el tiempo de Dios. Dios le va a mostrar a tu líder, o sea, tú aférrate, pero no salgas corriendo como loco. Porque si Dios ya te dio el ministerio, tú tienes que empezar a ejercer aunque no tengas gente. Empieza a ejercer tu pastorado, empieza a ejercer tu liderazgo de jóvenes, de adolescentes, empieza a ejercer tu ministerio. Miren, si yo les platicara cuántos años de mi vida estuve sentado en la banca tocando la batería en el respaldo de las sillas, se les daría risa. Y es verdad. He pasado más años tocando la banca, del respaldo de la banca, que tocando realmente la batería en una congregación. ¿Por qué? Porque yo sé cuando un líder te bloquea. Pero también te puedo decir que al paso de los años, Dios premia esa paciencia y esa constancia. Porque es con Dios con que tú tienes el trato. Tú acabas de decir algo, la obediencia hacia Dios. Al final del tiempo de Dios, del tiempo me refiero a los procesos que tiene con nosotros, que a veces ni nosotros los entendemos. Y hablo en este caso de este tema en particular. Si uno es paciente a los tiempos de Dios en esta área, al final del momento, al final del tiempo, Dios pone a todos donde tienen que estar. Es muy fácil yo como hombre querer desarrollar mi ministerio de pastoral adentro de mi iglesia o con una iglesia o X don. En la iglesia es lo más sencillo y es lo más fácil, cualquiera lo puede hacer. Pero tú comentaste ahorita algo, Paco, y es muy cierto. Vete no a la calle, salte del templo, a la banqueta, y comienza ese don. A ver si es realmente de Dios o no. Dentro del templo, del edificio, de la iglesia, todo puede llegar a ser de Dios. Pero salte allá afuera, a la esquina, con tu vecino, con tu misma familia. Y si Dios te respalda, da el segundo paso. Yo creo que es el primer paso de fuego, el decir, ¿sabes qué? Pues órale, si no me dan chance en la iglesia, en mi comunidad cristiana, lo voy a hacer en mi familia, lo voy a hacer en mi colonia, lo voy a hacer en la calle. Al final de cuentas, Dios usa a quien Exacto. Okay, entonces aquí hacemos la primera pausa de este bloque con dos frases que han mencionado los servidores. Es, Dios no hace acepción de personas y Dios usa a quien quiere. Sí. Entonces, retomando el comentario que hace Abraham, miren, esto es bien claro. Cuando Dios ya te dio un ministerio, lo único que tú tienes es que empezar a dejarte formar ministerialmente. Tienes que estudiar, tienes que meterte con Dios, tienes que dejarte guiar, pero tienes que también tomar decisiones como hombrecito o como mujercita, porque muchas veces, erróneamente, nosotros estamos esperando ese banderazo, y ese banderazo Dios ya lo dio. Entonces, te guste o no, lo entiendas o no, tú vas a dar cuentas de ese ministerio. Espérate el tiempo que quieras, pero Dios te va a demandar ese tiempo que has perdido. Entonces, hacemos nuestra primera pausa de este bloque, pidiéndote que no te desesperes. Nos queda un muy buen programa por delante. Si quieres ir a tomar un vasito de agua o algo, ve y vamos a un café o algo y seguimos con ese tema. Para el segundo bloque, una coca, como diría hermano Jonathan. Una Coca-Cola.